Bienvenido a tu espacio, Tertulia Digi. Muy buenos días, esperemos que se encuentren muy bien desde cualquier plataforma por las que nos estén sintonizando o viendo y escuchando. Pues como podrán ver, hoy de nuevo tenemos un capítulo más de Tertulia Digi. En este caso nos acompaña el doctor Enrique Balán. Y en este caso vamos a estar charlando como de un tema de los que él es especialista o ha indagado mucho, es su campo de estudio. Pues bienvenidos a una sesión más. Como verán, nos encontramos en el fondo reservado del Sepsis, en la sede Rendón Peniche. Y pues mucho gusto, maestro, doctor, esperemos se encuentre muy bien. ¿Cómo está? Cuéntenos. Hola, ¿qué tal? No, muchas gracias por invitarme. Otra vez estuve en algún podcast, en alguna emisión que se hizo y que por ahí subimos como clips, ¿no? Me da un gusto compartir con ustedes y estar aquí disfrutando. ¿Todo bien? Enero que tardó como 58 días, ¿no? Pero bueno, ya estamos en febrero. Al rato nos vamos a estar quejando de que llegamos muy rápido a verano, ¿no? Pasando carnaval ya es verano. Pero bueno, a ver qué pasa. Por supuesto, claro que sí. Creo que la primera prueba de este espacio Tertulia Digi se inició con el maestro Enrique, y pues qué bueno que hoy también pues vayamos a hablar, ¿no? Gracias por invitarme. En ese tiempo no yo le entrevisté, pero bueno, va a ser mi primera vez también con usted. Antes de iniciar, vamos a hablar un poco del perfil del maestro Enrique. Él es licenciado en Ciencias Antropológicas con la especialidad en Lingüística y Literatura, maestro de Antropología Social, doctor en Estudios Mesoamericanos e investigador del Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, aquí en Yucatán. Es autor de múltiples libros, como lo es Pan Agrio, Maná del Cielo, Etnografía de los Pentecostales en la Comunidad de Yucatán, autor de poco más de una docena de capítulos de libros y artículos. En fechas recientes fue entrevistado como especialista en National Geographic de Latinoamérica en la serie Profecías. Ha impartido cursos de nivel licenciatura, maestría, doctorado en diversas universidades, así como conferencias, charlas, seminarios y diplomados en México, en el extranjero, con temas relativos a discusiones de los pueblos contemporáneos del área maya, particularmente de Yucatán y Guatemala. Es consultor en el área de ciencias sociales para instituciones privadas y políticas sobre temas relativos a innovación social, tecnología, así como estudios de impacto social y de biotecnología. Pues como podrán ver, el maestro, el doctor Enrique Balán, tiene un amplio perfil en cuanto a entender también la antropología, desde la lingüística hasta la literatura, y pues estoy segura que va a ser una charla muy enriquecedora para todas y todos aquellos que van a poder disfrutar de sus palabras. Pues gracias de nuevo, le reafirmo haber aceptado la invitación. El tema que hoy vamos a hablar es sobre el pentecostalismo, y pues para iniciar, para introducirnos, nos gustaría que nos platicara qué es esto, de qué está conformado, cómo se entiende. Sí, bueno, antes que nada un pequeño paréntesis, nada más para que nuestra audiencia, no, creo que debo de actualizar el CV. No, ahí dicen fechas recientes, fue entrevistado, no, a mí me entrevistó Nat Geo para una serie Profecías, justamente que hablaba en el 2012 sobre esta idea de que se iba a acabar el mundo y los mayas, pero eso ya tiene mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que lo voy a quitar porque ya no, o por lo menos le voy a quitar el de fechas recientes porque ya no es en fechas recientes, ¿no? Pero bueno, volviendo ya ahora sí a tu pregunta, desde el punto de vista de los estudios de la religión o de los grupos protestantes en México, es, digamos, relativamente sencillo definir a los grupos pentecostales. Los grupos pentecostales surgen sus orígenes desde principios del siglo XX, mediados, pero realmente se empiezan a consolidar hasta la década de los 70 y sobre todo en los 80 en América Latina. Si bien en Estados Unidos ya tenían un crecimiento, digamos, ya pues eso, ¿no? Consolidado desde hacía tiempo atrás. Doctrinalmente ahí es donde se pone un poco más difícil a la hora de determinar
¿Qué son los grupos pentecostales? Básicamente y de manera muy general, para no enrollar mucho a la audiencia, digamos que son los grupos derivados del movimiento protestante, de la reforma protestante derivada del catolicismo, y que con el tiempo se van transformando, y que los caracteriza de los otros es que pues tienen la creencia en los dones del Espíritu Santo, que básicamente son hablar en lenguas o glosolalia, imponer las manos sobre los enfermos y curarlos, la profecía y la forma en la alabanza, ¿no? Eso sería como el eje que caracteriza a los grupos pentecostales, por decir algo muy general. Sí. Entonces, de alguna forma, la forma de hablar, la forma de sanar incluso, ¿no? Estoy entendiendo, es como una de sus prácticas y rituales, pues, que destacan dentro de esta, ¿cómo se puede decir? ¿Creencia? Es una denominación. De esta denominación. ¿Hay alguna práctica o algún ritual, aparte de estos, que es como muy característico? Pues básicamente se centra en esto que yo decía, los dones del Espíritu Santo. Hay que mencionar que lo que se da a nivel de práctica entre los grupos pentecostales es como una, no quiero decir como hay como una puntualización muy firme en los dones del Espíritu Santo. La Iglesia Católica y las iglesias derivadas del movimiento Reforma creen esto, es decir, creen que se puede orar por una persona y que reciba la sanidad, creen que se puede en algún momento dado, bajo el Espíritu Santo, hablar como expresión de otras muchas que hay en una lengua distinta, y ahorita podemos explicar eso de las lenguas porque luego también hay confusión, y que se puede profetizar. Todas las iglesias bajo el cristianismo creen eso. Lo que pasa es que los pentecostales ponen un énfasis particular en que esto se hace. Quiero decir, oran y piden por la sanidad de la persona, pero todos los días o cada que tengan culto. Hay una práctica de la profecía mucho más encaminada a ello. En fin, hay como más énfasis. Y sobre todo, los protestantes históricos no se caracterizaban, por ejemplo, por cantar con ritmos populares, ni tampoco por aplaudir o usar las palmas, y los pentecostales sí que lo hacen, además de que las expresiones de aleluya, gloria a Dios y alabanzas y este tipo de cosas son muy presentes dentro de la práctica. Eso es lo que va a hacer la diferencia con la práctica del ritual o del culto pentecostal, con diferencia en diferentes momentos con los otros grupos, ¿no? Ese sería el... Claro, también es de nuestro interés, lo mencionó ahora, pero ¿qué papel juega la música y las lenguas pues en estas reuniones de pentecostales? Sí, bueno, primero empezar con lo de la lengua o las lenguas. Lo que pasa es que esto parte de un texto bíblico, el texto se conoce como la Gran Comisión, cuando está Jesús hablando por última vez con los discípulos y los manda y les dice, id a predicar el evangelio a todo el mundo. Ya voy a sonar pastor, ¿verdad? Ya estoy hablando como sacerdote, pastor. Id a predicar por todo el mundo y llevar el evangelio, y entonces ahí les da como una comanda, porque no es un mandamiento, sino les da la instrucción de ir, de predicar, pero les dice, Dios los va a acompañar, lenguas de fuego se posan sobre ellos, que es el Espíritu Santo. Por eso se habla también de este avivamiento que tiene que ver con el símbolo del fuego como purificador. Y les dice, no solamente les dice, irán a cualquier lugar y podrán predicar, porque van a hablar o hablarán en otras lenguas, tomarán cosa mortífera y no les hará daño, serán atacados por animales ponzoñosos y no les va a pasar nada. Es decir, como que les da una serie de mandatos para que puedan ir y enfrentarse a esta gran comisión que era llevar el evangelio a otras partes a todo el mundo, ¿no? Porque la idea era llevar el evangelio a toda la faz de la tierra. Y ahí es cuando empieza a conformarse esto que tiene que ver con la glosolalia. Si bien en un principio a los discípulos se les manda a que, pues eso, si hablaban en otro idioma, ¿cómo expandir el evangelio si no podían hablar en otro idioma? Entonces se creía que por el Espíritu Santo, por gracia de Dios, ellos iban a poder hablar en otras lenguas. Estoy hablando, por supuesto, desde una visión muy del conocimiento popular. Luego, doctrinalmente, teológicamente y a través de la historia bíblica, tiene otros matices. Pero de alguna manera se pensaba, la idea que se quedó popularmente es esta. Hoy en día,
La glosolalia no se refiere a que una persona pentecostal recibiendo al Espíritu Santo se pare y hable en inglés o en francés, aunque hay quienes dicen que ha ocurrido, sino se llega como a una especie de, y lo digo en estos términos, insisto, para que la gente que nos escucha pueda más o menos entender sin tanto tecnicismo de qué hablamos, como a un estado alterado de conciencia donde las personas empiezan a hablar una lengua. ¿Y qué lengua es? Bueno, algunas doctrinas dicen que se trata de las lenguas angélicas, un poco como el lenguaje de los ángeles, ¿no? No tiene nada que ver con la señora esta que habla con los ovnis, ¿verdad? Que también luego tiene su propio lenguaje, pero un poco la idea es eso, que lo que hablan son lenguas angélicas o el lenguaje de Dios o algunas frases que supuestamente son las que hablan los ángeles. Es decir, se están comunicando con Dios de manera directa y es una experiencia, como diría Enrique Iglesias, religiosa totalmente. Y esto es lo que tiene que ver con las lenguas, ¿no? De alguna forma llegan a un nivel de espiritualidad, pues sí, muy fuerte, ¿no? Para poder llegar a ese anhelado, ¿no? Sí. Esa anhelada comunicación. Es como una especie de éxtasis espiritual al que un trance en el que llega la persona y empieza a hablar, no a voluntad. Es el Espíritu Santo, según ellos reportan, el que hace que la persona emita estos sonidos o esta forma de hablar, como le dicen ellos, ¿no? O sea, pero no es que se paren y hablen de pronto en alemán y cosas así, ¿no? Por supuesto. Creo que es como muy interesante entender, ¿no? Como a nivel, en cuanto a respeto, ¿no? Serenidad, llegar como a esos niveles. Pero yo sé que de repente hay como muchas críticas y se van formando como estereotipos. ¿Usted nos podría decir como cuáles son los estereotipos que de alguna forma tiene la iglesia, o sea, mejor dicho, los pentecostales? Sí, hay muchos estereotipos y no solamente desde fuera de los grupos protestantes evangélicos, sino incluso dentro de los mismos grupos evangélicos, ¿no? El típico es que los denominen por ahí un poquito despectivamente como aleluyos, ¿no? O sea, los aleluyas, ahí vienen los aleluyas, ¿no? Y el otro es, pues sí, una crítica, pero una crítica más bien que denota cierto grado de duda o no sé, puesta en tela de juicio de qué tan verdad es que puedan realmente orar por los enfermos y sanarlos. Insisto, todas estas son doctrinas de todo del cristianismo. No es que no estén presentes, pero sí hay como una duda o una sospecha de que no ocurre, de que no es que estén sanando gente, cosas que se han visto incluso en la televisión. Yo creo que hoy en día hablar de esos grupos es ya parte de la cultura, por decirlo así, de la cultura pop, porque son los que más visibilidad tuvieron. O sea, si somos sinceros, a nivel de grupos, la gente siempre va a recordar al niño predicador. No sé si les llegó a tocar, pero fue uno de los primeros que se hizo viral en redes sociales. Un niño que salía y decía, un niño como de 10 años que salía y decía, arrepiéntete, el hombre no viene del mono. Y cosas así, ¿no? Frases que se volvieron como muy virales. Y es uno de los grupos sobre los que más ha estado el foco y la atención popular. Así que yo creo que podríamos arriesgarnos a decir que es uno de los grupos que más ha estado en el ojo de la crítica y de la así llamada ya cultura pop de redes sociales. Pero sí, hay mucha crítica. Sobre todo hay mucha burla de parte pues del resto de la gente, de la población que no conoce. Y también incluso dentro de los mismos creyentes, ¿no? A lo mejor burla sería un tema más exagerado posiblemente, no lo sé, pero sí hay como una especie de crítica o de distanciamiento respecto a las prácticas de los grupos pentecostales, entre otros, ¿no? Como también lo reciben otros grupos. O sea, un poco es como la idea de el que es diferente, cosa que ha ido cambiando, insisto. Cada vez las iglesias evangélicas, protestantes y pentecostales están ganando más terreno en los medios de comunicación. Definitivamente con las redes sociales han tenido una explosión tremenda, ¿no? Sí, yo creo que igual en su forma de predicar, no sé si es adecuado, sí. También es adaptable, ¿no? Porque al menos lo que yo he percibido desde redes, ¿no? ¿Verdad? Porque no es que pertenezca a alguna religión pentecostal o de este tipo,
pues su dinamismo, ¿no? Cómo igual pueden lograr como este alcance con las personas, entender la necesidad de esta persona y ayudarla, ¿no? Que muchas veces en otras religiones es como, no yo soy quien te voy a ayudar, sino es como otra persona, y así es como complicado, ¿no? O sea, es como más difícil lograrlo. En cambio aquí hay como este acercamiento contigo, conmigo. Totalmente. Voy a dar nombres un poco para quien tenga la curiosidad, más allá de si creen o no, por si tienen la curiosidad como de revisar. Hay algunos nombres, y se me vienen a la mente 3, hay muchos más, pero 3, por ejemplo, que yo diría predicadores, que podrían enmarcarse. El primero no estoy tan seguro que se pueda enmarcar dentro de un discurso o un perfil pentecostal, pero los otros 2 sí me parece que están en esa línea. Uno es que empezó como músico, pero terminó siendo un predicador de masas. Cuando hablo de masas, hablo de gente que llena estadios, que da conciertos, que va a esto, y que además ha tenido un papel fundamental en la divulgación de lo que le llaman el evangelio o las iglesias protestantes, que es Marcos Witt. Este es hijo de padres, creo, por lo menos el papá norteamericano, pero creció en México y se asume como mexicano con la doble nacionalidad. Él es uno, pero él creo que viene más de una iglesia protestante histórica, no pentecostal. Y luego los otros 2, Dante Gebel y uno de Guatemala que no recuerdo, Cash Luna. Estos 2 predicadores que se vuelven predicadores de masa y que son conferencistas a nivel mundial, justamente lo que tienen es esta maleabilidad de la cual hablabas, esa flexibilidad de adaptarse a entornos. Hay una entrevista donde uno de ellos, Dante Gebel, le pregunta a Cash Luna, porque además son amigos, le pregunta como, ¿tú qué le dirías al Cash Luna de hace 30 años cuando empezó a predicar? Porque los 2 ya son de cierta edad, ¿no? Y entonces le dice, yo le diría que sea menos bíblico, es decir, que utilice menos la Biblia a la hora de hacer sus predicaciones. Si bien el mensaje va a ser un mensaje cristiano, pero que no lleve la Biblia. ¿Y cuál es la idea de comentar esta anécdota basada en la entrevista de las que le estoy hablando? Que justamente buscaban esta maleabilidad, el ser permeables a diferentes contextos, a diferentes audiencias, porque dice, si yo me pongo a recitar la Biblia como si yo estuviese hablándole a puro creyente, mi lenguaje no va a llegar, mi discurso no va a llegar, el mensaje no va a ser aceptado. Mientras que si yo hablo sin recursos bíblicos, podré tenerlo. Todo esto de lo que estamos hablando, justamente lo que hace el pentecostalismo. ¿Por qué? Porque a través de la música, por ejemplo, es mucho más fácil escuchar una canción que tiene un ritmo de salsa, que tiene un ritmo bailable, una balada pop o cualquier ritmo popular. Es mucho más fácil entenderlo y que inclusive te guste y que tú digas, ¿por qué me gusta si la letra está hablando con un contenido religioso? Bueno, pues porque la música tiene eso, ¿no? Es universal en el sentido de que puede gustarte independientemente de lo que diga, con ritmos pegajosos, con ciertos arreglos modernos, a diferencia de que si tú vas a una iglesia donde todos los cánticos son gregorianos y no entiendes, pues eso no se te va a pegar. Las intenciones son diferentes en cada tipo de formas de expresión religiosa, pero en los pentecostales es esto, cómo adaptarse al contexto social en el cual están, y la música tiene un papel preponderante, ¿no? Vamos a ver nosotros, por ejemplo, que en los poblados se cantan los mismos cantos que se hacen en la ciudad. Estoy hablando de Yucatán, pero le ponen otro ritmos más adecuados para la gente de ese contexto, llámese rancheras, llámese música más popular o incluso de banda, pero no de la de ahora. Bueno, no sé, igual hay alguna iglesia que canten a ritmo de corridos tumbados, no lo sé, es un poco extraño, pero bueno, podría pasar. Me refiero música norteña, de estas como de los Tigres del Norte, y se va mezclando. Pero si uno va a otras ciudades, vamos a ver que entonces lo que hay, pues es pop, ¿no? O sea, música muy, muy en el sentido pop, incluso rock pop. Y si nos vamos nosotros, por ejemplo, a otros lugares como Guatemala, vamos a encontrar que tocan música con marimba, mucho más cercana a ella. Es decir, hay esta libertad de que en el culto, a través de la música, a través de la manera de expresarse, culturalmente puedan ellos acercarse a la gente sin tener candados que otras denominaciones pudiesen tener, o no candados, pero sí ciertos esquemas doctrinales mucho más rígidos, ¿no? Por supuesto, hemos llegado al punto de la adaptación, ¿no? En cuanto a este tema, pero nos podría hablar ahora de cómo
el pentecostalismo se ha adaptado a las tradiciones culturales de la comunidad maya. Sí, entre los grupos, lo que yo he podido ver en mis investigaciones es que hay dos partes. Es decir, lo que viene de fuera, en este caso con los grupos evangélicos pentecostales, trae una propuesta, pero el contexto cultural al cual llegan, no solamente hay una forma de amoldarse al contexto sociocultural, sino que la cultura también tiene que darle cabida a esto que viene dado de fuera. Quiero decir que cuando el pentecostal o los grupos pentecostales llegan a localidades mayablantes, que lo que yo conozco es Yucatán y Guatemala, bueno, Chiapas también, lo que ocurre es que hay una especie de intentar amoldarse a la cultura, pero la cultura mayablante, en este caso de Yucatán o de los grupos mayas en Guatemala, siempre ha sido flexible, ha tenido mucha mayor flexibilidad de la que los investigadores a veces podemos lograr ver. En Guatemala me tocó ver, por decirte un ejemplo, a una persona que terminaba su iglesia donde estaba realizando un culto pentecostal, y al día siguiente pues yo me metía por hacer etnografía a la iglesia católica, y luego yo lo veía entregando un costal de papas como ofrenda en la iglesia católica, y luego lo veía en otro lado. Y entonces cuando yo empecé a darme cuenta de esto, me fui dando cuenta de que esta idea que nosotros tenemos de que la religión o eres de una o no eres de ninguna, es muy de una visión, por decirle de alguna manera, occidentalizada, o una manera de entender la religión de Occidente, ¿no? Como homogénea, monolítica, inamovible, mientras que en los contextos rurales o de grupos mayablantes, la religión y la práctica religiosa es totalmente flexible. Por supuesto, estoy creo que segura de que llegar a esos niveles de adaptabilidad, incluso como ser humano, es como complejo, complicado, y por supuesto que somos lo que vemos, lo que sentimos. Y en este caso, si una comunidad siente esa necesidad, ¿no?, de ir aquí, ir acá, creo que no lo desacredita como no crees en la religión o no crees 100% en esta religión, sino que pues no hay reglas específicas a veces incluso de entender la literatura o de entender la filosofía, ¿no? Claro. O sea, es como muy profundo. ¿Nos podría mencionar cuáles de alguna forma son como los retos que se pueden suscitar al momento de esta adaptabilidad? Siendo más específica, ¿cómo existen estos choques entre la cultura maya y los pentecostales? Sí, bueno, esto tiene que ver con algo que desde el punto de vista socioantropológico creo que es muy bueno recalcar. Hay una idea muy errónea que se tiene cuando hablamos de comunidad como concepto y a la vez como herramienta, porque todo concepto tiende a ser o se puede utilizar siempre como una herramienta de interpretación del fenómeno social que uno esté tratando de analizar. Es que la comunidad, se tiene la idea que la comunidad, cuando hay comunidad y como comunidad, como un rasgo distintivo, el primero es que todos se quieren y todo es armonía. Y esto no es así. O sea, la comunidad es un grupo social de determinado número de personas que se juntan y están en comunidad porque trabajan para conseguir objetivos afines. Y se obvia o se pasa por alto o se ignora deliberadamente el tema de que comunidad va a generar conflictos y tensiones. Y esto se ignora, porque viene esta idea desde el funcionalismo y el culturalismo de que, bueno, la comunidad funciona para que la gente esté en armonía y en sana paz, y no es cierto. O sea, en la comunidad hay tensiones, o sea, no todo es, más bien no todo, es algo que le pertenece, que está dentro del concepto de la comunidad. Que la comunidad, entre otras cosas, es un espacio donde también se libran tensiones, donde también hay conflicto. Y esto es muy importante porque ejemplos nos sobran. Lo que pasa es que se ha puesto muy de moda o se ha tratado de modificar el concepto de comunidad y dicen, hagamos comunidad, vamos a hacer comunidad. No es algo que se pueda hacer de manera tan deliberada. La comunidad es algo que surge de manera prácticamente, diríamos, espontánea. Muchas veces ciertas estructuras, para hacerle caso al estructuralismo, ciertas estructuras, sobre todo de poder, pueden lograr ciertos conglomerados, ciertos grupos que se junten para algo, pero el sentido de comunidad, que es al que apela el concepto,
básicamente surge de manera espontánea, es una forma de decirlo. Quiero decir que sí existen como diálogos en el interior del grupo y consensos a los que se llegan, pero no es algo que se pueda manipular tanto como voy a juntar gente y quiero que hagamos comunidad. Entendido hacer comunidad como quiero que nos llevemos bien y estemos protegidos y todos nos cuidemos. Comunidad tiene un sentido muy pragmático en los grupos sociales y es al grupo de personas que buscan conseguir metas u objetivos afines a través del tiempo. Con esto que quiero decir que evidentemente por mucho que yo he hablado de la adaptabilidad que tuvo las iglesias protestantes y luego los pentecostales, definitivamente cuando los pentecostales llegan a las localidades, si no ha habido en la historia de esa localidad otro grupo, sí hay momentos donde puede haber cierta fricción, porque así como las culturas se adaptan, no todo, hay sus no negociables en la cultura, hay cosas que no puedes evitar o que no puedes quitar. Entonces, para adaptarse quiere decir que se cede, se concede y se adapta. Es decir, de ambas partes se conceden ciertas cosas, pero también se niegan otras y hay ahí procesos de tensión. O sea, yo lo dije así como, pues sí, se adaptan, claro, buscan adaptarse más que otros grupos a la cultura. Y tenemos ejemplos, en la década de los 70 hay estudios clásicos en los 70 para San Juan Chamula, donde hubo una expulsión de grupos evangélicos. No estamos hablando todavía de los pentecostales, sino de los grupos protestantes históricos, presbiterianos, bautistas, metodistas, sobre todo presbiterianos. Los primeros que llegan a San Juan Chamula, mucho de lo que hizo la conversión en esta localidad fue que la gente lo que estaba buscando era librarse del sistema patronal de cargos y de fiestas y todo el peso económico y la responsabilidad que eso llevaba. Pues claro, como dijeron, como yo ya no creo en los santos porque ya me convertí, yo ya no voy a dar dinero. Entonces ellos dijeron, a ver, espérame, tú puedes creer en lo que quieras, pero no nos puedes dejar de dar dinero, no puedes dejar de participar, porque si eso ocurre vamos a tener problemas, porque estamos hablando de lo que sustenta todo el poder dentro de la localidad. Y como se negaron, estos fueron atacados y fueron expulsados de San Juan Chamula. Este es un ejemplo. Hay otros ejemplos más de cómo fueron en sus inicios atacados y cómo dentro de la localidad hubieron tensiones. Por eso digo que esto de que la comunidad idealizada, romantizada, como todo mundo sale y ve pajaritos y florecitas y todos se quieren y se apoyan, no es una definición de la sociología ni de la antropología. No es una idea que esté ahí, sino es la comunidad entendida como grupos que van buscando un fin. Por supuesto, o sea, no podemos pretender que como personas, como seres humanos, el mundo va a ser tranquilo o estable o hay una armonía del todo, porque no, o sea, funcionamos en base a distintos pensamientos, corrientes y todo esto, o sea, es como muy comprensible. Y por supuesto que muchas veces todo aquello que es desconocido para nuestros ojos a veces siempre causa temor o miedo o de alguna forma desde nuestro parecer es como una amenaza a la dinámica social que yo tengo, ¿no? Y es entendible, ¿no? O sea, ellos lo veían como económicamente hay una afectación, pero muchas veces hay más allá, ¿no? O sea, es como no solamente pasa en la religión, pasa en las personas, cuando un político de repente pues propone otras formas, ¿no? Hay una amenaza para otros grupos que son partidos opuestos, ¿no? Entonces es como la dinámica social ahí está como tambaleando. ¿Cómo podría definir usted, en base a sus conocimientos, a lo que ha percibido? Por supuesto que no es la definición o la perspectiva que vive todo la corriente pentecostal, pero sí cómo esta dinámica social pues se ha visto aquí en la península, o al menos en la comunidad maya. ¿Cómo ha cambiado la dinámica social? Pues en general, esa es otra cosa que también se idealiza, como que las sociedades no cambian y que si cambian, cambian para bien siempre. Y esto pues no necesariamente es así, ¿no? O sea, a ver, que las comunidades y las localidades, sobre todo la sociedad cambia, la cultura cambia de hecho porque es cultura, si no pudiese cambiar no sería cultura. Y aquí lo interesante es que no solamente la religión, sino también
como tú mencionabas, parece que no, pero la política también se modifica. La política como hacer política, ¿no? Como el poder, por ejemplo, pelear por ciertos derechos, saber en dónde se está parado, tener una conciencia, por ejemplo, de la economía a nivel local, regional, nacional. Esto ha ido cambiando. A mí me resultaría un poco difícil como decir esto es únicamente lo que los evangélicos o los grupos pentecostales hicieron. Sí es verdad que, por ejemplo, en los procesos de alfabetización no se dice, pero mucho de ello tuvieron que ver los grupos evangélicos, porque si tú estás diciendo que desde tu doctrina tu herramienta fundamental es la Biblia, ¿cómo le doy la Biblia a gente que no sabe leer ni escribir? Entonces, mucho del trabajo de evangelización desde el Instituto Lingüístico de Verano hasta nuestra actualidad, mucho de ese trabajo de evangelización, de alfabetización se hizo y no se cuenta. Es decir, eso no se registra, o sea, no sabemos nosotros el impacto que ha tenido los grupos, las iglesias o los grupos evangélicos. Otro que es muy importante, dado que la doctrina del protestantismo, de los grupos evangélicos y pentecostales, tiene que ver con el ordenamiento de la vida y de la persona, de adentro hacia el exterior, mucha gente que entra a estas iglesias reordena su vida. Quiero decir, si tenía, no sé, 2, 3, 4, aparte de su esposa, mujeres e hijos regados por todos lados, y además estaba dado al alcoholismo y al juego y a otros vicios, al tratar de ordenar tras la conversión su vida, va creando como un espectro social frente al resto de la localidad y de la comunidad, van creando un espectro como un molde o un patrón ideal diferente para ordenar su vida, y junto con ese ordenamiento hay una mejora económica. No quiero decir con esto que se vuelvan millonarios, que vayan a hacer la grande, pero sí muestran una mejoría en sus finanzas, en las finanzas personales, de familia, de grupo, de ayuda mutua, retoman estos elementos, y creo que en algunos aspectos esto también ha permeado poco a poco parte de la cultura. Por supuesto, no quiere decir que la gente, ya porque están los evangélicos, no se emborrache. Basta con ir un domingo a cualquier localidad del interior del estado para ver que esto no es verdad, ¿no? O sea, incluso desde las 12, desde que abren, ya hay gente que está tomando o que está alcoholizada, ¿no? Completamente, pero sí ha tenido, digamos, como estos impactos. Desafortunadamente, para alguien que no está en la investigación de esto, pasan desapercibidos, pero sí han habido aportes muy importantes, ¿no? No, o sea, qué importante, ¿no? Igual como precisamente tiene un impacto a nivel social, de mi vecino antes hacía esto, pero ahora tal vez yo no, y ha sido como... Es interesante, ¿no? Porque dicen los niveles de alcoholismo disminuyeron o los niveles de maltrato familiar disminuyeron, pero pocas veces se habla de cuáles son esas prácticas, ¿no? Sí, que cambiaron esa cuestión. Claro. Ya para la última pregunta, maestro, que ha sido muy, muy grato, ¿cuáles son, ya lo medio mencionó ahorita, pero podría abundar más, en cómo ha observado el cambio en las prácticas lingüísticas dentro de la iglesia pentecostal en comparación con otras comunidades mayablantes? La verdad, mira, hay algunos estudios que nos muestran que sí hay, pues como hay todo este proceso de alfabetización, y como todos los cultos, no todos, muchos se llevan en español, pues por ahí hay algunos lugares, pero no veo yo, o no puedo vislumbrar ante tu pregunta, digo, no lo he investigado, hablo de lo que he visto en campo. O sea, no he investigado esa pregunta en específico que tú me dices, pero salvo algunos casos muy puntuales donde sí había una intención de modificar el hablar la lengua originaria y que sea en español, salvo esos casos que son, insisto, muy contados, sí hay en general no se puede hablar de que porque hay iglesias evangélicas cambió lingüísticamente o lo modificó de manera drástica. Habrá ejemplos seguramente, habrá alguna localidad en alguna parte de América Latina donde haya ocurrido, pero así como llegar y borrar de tajo con la lengua, no, influyen otros procesos. Diría yo que hay incluso procesos políticos que son más importantes cuando hablamos de la preservación o por qué se abandona una lengua, procesos sociales, estructurales,
y no necesariamente la religión. De hecho, muchos pastores predican o hablan en lengua maya, ¿no? Sí, esa adaptabilidad que mencionaba, o sea, yo creo que también es, de repente llega a las prácticas lingüísticas, ¿no? Pues esa fue la última pregunta, doctor. Fue un gusto escucharle con un tema creo que complejo y creo que da siempre para hablar mucho más y profundizar mucho más. Y creo que las personas que pues practican esta o son pentecostales podrían hablarnos más desde su perspectiva espiritual y del llegar, ¿no?, a esos niveles. Gracias. No, gracias a ti, Nite, por esta invitación y por tenerme aquí cuando quieran. Ojalá que sigan con este proyecto, con estas entrevistas y me vuelvan a invitar hasta que la gente se aburre, se fastidie de verme. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos que nos estuvieron escuchando, viendo, compartiendo incluso si quieren ahí en los comentarios en las distintas plataformas. Muchas gracias por ver Tertulia Digi y nos vemos. Hasta luego. Tertulia Digi.